Imagina despertar una mañana, rodeado por la selva, aislado del mundo y que la única manera de salir sea la muerte. El 18 de noviembre de 1978, más de 900 personas perdieron su vida en una de las tragedias más grandes del mundo moderno. No fue una guerra, no fue una epidemia, no fue un desastre, fue una secta y un hombre que creyó que podía cambiar el mundo. Anómala. Hola, soy Daniela y esto es Anómala. Bienvenidos a esta nueva serie en el canal, Miércoles de Terror y Crímenes. En el capítulo de hoy estaremos hablando sobre la secta que convenció a más de 900 personas en acabar con todo. Nuestro protagonista de esta historia se llama Jim Jones. Nació en 1931 en Indiana, Estados Unidos. Desde niño mostraba una obsesión extraña por la religión, la muerte y el control sobre las personas. Quienes lo conocieran afirmaban que realizaba funerales para animales y simulaba sermones frente a otros niños. Años después, en 1955, fundó una iglesia llamada People's Temple, en español, Templo del Pueblo. Al principio parecía diferente, predicaba igualdad racial, ayudaba a los pobres, defendía causas sociales. Miles de personas comenzaron a admirarlo. Pero detrás de esa imagen tan bondadosa se escondía algo mucho más oscuro. Jim Jones comenzó a convencerse de que era un enviado divino y poco a poco empezó a exigir obediencia absoluta. Los miembros del Templo del Pueblo entregaban su dinero, sus propiedades, sus ahorros, incluso las custodias de sus hijos. Todo debía pertenecer al grupo. Y por supuesto, a Jim Jones, quien intentaba abandonar la organización. Eran perseguidos, humillados públicamente, amenazados. Algunos denunciaron castigos físicos y torturas psicológicas. Pero, ¿acaso era todo? ¿Solo pasaría eso? ¿O el verdadero horror apenas estaba comenzando? Temiendo investigaciones de Estados Unidos, Jim Jones en 1973 tomó una decisión radical. Debían alejarse. En 1974, Jim Jones encontró el lugar para formar su pequeño paraíso. Él, junto a otros miembros allegados de su equipo y su familia, que constituía de su esposa y sus hijos, que algunos de ellos eran adoptados de distintas etnias, ya que este soñaba con tener una familia variada, juntos empezaron su proyecto de construir este pequeño paraíso. En 1977 estuvo lista una comunidad aislada en medio de la selva guyana, la cual está ubicada al sur de Venezuela y en el norte de Brasil. Se llamó Jonestown. Estaba ubicada en la región Barima-Guayní y abarcaba unas 1.540 hectáreas, más o menos unos 15,4 kilómetros cuadrados. Estas hectáreas fueron arrendadas, no compradas, por Jim Jones y su equipo. Prometió un paraíso, un lugar libre de racismo, libre de pobreza, libre de injusticias. Aunque más de 1.000 personas lo siguieron, la realidad era muy distinta. Trabajaban jornadas agotadoras, la comida era escasa. Muchos de ellos no podían permitirse comer carne, ya que al estar tan aislados de la sociedad, esta se tenía que importar desde Estados Unidos. Jim Jones y su familia, aunque no vivían en una gran mansión, siempre podían permitirse ese tipo de lujos como la carne. Pero además de todas esas jornadas
agotadoras y la comida escasa, las personas eran vigiladas constantemente por un equipo de confianza de Jim Jones, el cual los vigilaba para mantener el orden y la seguridad de la comunidad. Enormes altavoces transmitían los discursos de Jim Jones día y noche, las 24 horas del día. Esto ya no era una comunidad, se había transformado en una prisión. Las denuncias comenzaron a llegar a Estados Unidos. Familiares aseguraban que sus allegados estaban atrapados. Entre estos grupos de familiares que se atrevieron a denunciar esta situación, estaba una pareja la cual, cuando Jim Jones formó el Templo del Pueblo, habían confiado en él y firmado un contrato donde estos le cedían la custodia de su hijo, creyendo que así serían una comunidad mucho más unida gracias a los discursos de Jim Jones. Tiempo después empezaron a ver las faltas que había durante todo este proceso, durante el templo, y primero se salió su mujer y luego su padre, y su hijo quedó atrapado ahí. Estas denuncias hicieron que el congresista Leo Ryan decidiera viajar a Jonestown. Lo que encontró fue inquietante, personas aterradas, pero eso no se mostró desde el inicio. Cuando estos llegaron, el recibimiento fue increíble, personas felices, fiestas, bailando, parecía que realmente habían encontrado un paraíso. Cuando estos decidieron pasar la noche allí, ya que se había hecho demasiado tarde, uno de los miembros de la secta se acercó a la puerta y le entregó un papel al congresista Leo Ryan, donde estipulaba que necesitaba que los ayudaran a salir de ahí. Seguidores secretamente le rogaban ayuda. Cuando Ryan decidió regresar, acompañado por varios desertores, entonces ahí Jim Jones comprendió que estaba perdiendo el control. Para comprender lo que viene a continuación de nuestra tragedia, debemos entender que Jim Jones tenía una costumbre a la cual le llamaba noches blancas. La costumbre de noches blancas consistía en que todos aquellos en la ciudad de Jonestown se reunían y Jim Jones en el discurso les decía que los enemigos los habían encontrado y para poder escapar y llegar a un paraíso mucho mejor debían beber el veneno que había en sus vasos. Proseguía repartiendo vasos, normalmente no tenían nada dentro de estos, pero venían con color, fingían que era una mezcla de cianuro y otros venenos para poder acabar con todo. Cuando Ryan, nuestro congresista, volviendo a nuestro punto de la historia, decidió regresar acompañado por varios de los desertores, Jim Jones comprendió que estaba perdiendo el control. Antes de abandonar Guyana, el grupo de Ryan fue atacado por uno de los que iba en este mismo grupo, ya que uno de los cómplices más allegados de Jim Jones, uno de los miembros de esta secta de alto rango, había dicho que iba a desertar. Los había acompañado y aunque a muchos de estos les había parecido extraño, ya que había estado desde el templo del pueblo, el inicio, siempre acompañando a Jim Jones y creyendo ciegamente en él, pues aún así lo aceptaron en su grupo. Al llegar al helicóptero, este decidió sacar un arma de fuego y atacar al congresista Ryan. Hombres armados enviados por la secta llegaron momentos después y abrieron fuego. Ryan y varias personas murieron. Jim Jones reunió a todos sus seguidores, les dijo que el enemigo estaba llegando, que serían torturados, que debían realizar un acto revolucionario. El mismo discurso que les daba en estas noches blancas. Pero esta vez no sería igual que las anteriores.
Entonces ocurrió lo impensable. El plan era simple: morir. Una mezcla letal de cianuro fue preparada. Primero obligaron a los niños. Como estos no podían tomarlo por su propia voluntad, agarraron unas jeringas y con el líquido del cianuro se las dieron directamente en su boca. Después a los adultos. Algunos lloraban, otros suplicaban. Muchos obedecían en estado de terror. Pero todos terminaron muriendo en pocas horas. Dado que Jim Jones en cada una de las entradas colocó a sus guardias personales para que nadie pudiera escapar de este terrible destino. Más de 900 personas habían fallecido, entre ellos más de 300 niños. Cuando las autoridades llegaron al día siguiente, ya era demasiado tarde. Las personas que habían consumido este líquido habían muerto en cuestión de minutos. Encontraron una escena imposible de olvidar. Cientos de cuerpos cubrían el suelo de Jonestown, casi todos alrededor de este lugar donde se les obligó a tomar esta decisión letal. Familias enteras, padres, madres, niños, todos víctimas del poder que puede ejercer una sola persona cuando logra controlar la mente de quienes confían en ella. Jonestown no solo fue una masacre, fue una advertencia, porque las sectas no comienzan con violencia, comienzan con promesas, y a veces los monstruos más peligrosos no esconden sus colmillos, sonríen. Si te gustan las historias reales de terror, desapariciones y crímenes, suscríbete a Anómala. ¿Crees que algo así podría volver a ocurrir en la actualidad? Te leo en los comentarios.